Segunda de Pedro 1:5, vamos a seguir con la serie Vida Cristiana Sólida y voy a hablar en esta tarde acerca del cristiano y el afecto fraternal. El cristiano y el afecto fraternal. Segunda de Pedro 1:5 que estamos estudiando, dice así, voy a leer, van a estar los textos ahí en la pantalla. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal. Digan todos afecto fraternal. ¿Qué significa en la Biblia afecto fraternal? Bueno, la palabra griega que aparece allí, que se traduce por afecto fraternal, es la palabra Filadelfia, que se traduce literalmente como amor fraternal. Amor, afecto entre hermanos, afecto de hermandad hacia el prójimo. El afecto fraternal es un estado esencial que todo cristiano debe entender, abrazar y pues extenderlo a otros. El afecto fraternal nos impulsa a tener una convivencia sana con los demás. Una convivencia constructiva con los hermanos, aún en la familia, ¿sí? Que es donde existe el amor filial también, o el amor fraternal, el afecto fraternal. Pues sí, hermanos, el afecto fraternal también nos impulsa a compartir nuestros bienes con el que está en necesidad. Esa es la demostración del afecto fraternal. Este afecto fraternal también nos lleva a valorar el alma de nuestro hermano, o sea, el corazón, a la persona, y el amor fraternal o el afecto fraternal evita dañar la armonía, o sea, la evita porque tiene conciencia plena y evita dañar la armonía y la paz entre los demás y con los demás. Por tal motivo es que el afecto fraternal, según la Biblia, se demuestra o se muestra en acciones prácticas. No queda en mera doctrina o en pensamientos bonitos que, ¡ay, qué bonito mensaje! No. Se tiene que mostrar en acciones prácticas como corresponde a cristianos. ¿Cuántos son cristianos? Muy bien. Vamos a ver lo que dice el apóstol Juan, que es el que toca el tema más ampliamente del afecto fraternal. Primero de Juan 2:3 comienza diciendo, lo voy a tomar en su contexto, y dice: y en esto, fíjense cómo es una acción, son acciones, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿A qué se refiere en esto sabemos? Eso es lo que vamos a descubrir. Dice: si guardamos sus mandamientos, comienza a decir, en esto sabemos si nosotros le conocemos a Dios verdaderamente, si guardamos sus mandamientos. ¿Se acuerdan ustedes cuál es el más grande mandamiento en la Biblia? Bueno, hay una historia en Marcos 12:28, cuando dice que se le acercó uno de los escribas que le había oído hablar, estaban ahí pues asediándolo, y sabía que les había respondido bien este escriba, y le preguntó a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, este escriba le dijo: no estás lejos del reino de Dios.
O sea, no estaba en el reino de Dios todavía. Estaba cerca del reino de Dios. ¿Por qué? Porque nada más tenía un conocimiento intelectual del mandamiento. Porque era obvio al responderle a Jesús que no lo llevaba a cabo. Desgraciadamente las iglesias están inundadas de personas así. Están cerca, no están lejos del reino de Dios. Tienen mero conocimiento, pero nunca lo llevaron a la práctica. ¿Sí? Seguimos con el apóstol Juan, primera de Juan 2:4. Y ya Juan se tira con todo y nos dice lo siguiente: el que dice, yo le conozco, a ver, ¿cuántos conocen a Dios? Muy bien. Fíjate lo que dice. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Hace rato dijeron todos o casi todos, yo le conozco. Dice, pero si alguien dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es, ¿qué? Mentiroso. Y la verdad no está en él. Ahora, aquí la palabra que resalta es mentiroso. La palabra griega que se traduce por mentiroso aquí tiene varios significados bien tremendos. Son, entre otros, falsificador, impostor, engañoso, embustero, tramposo y bribón. O sea, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un falsificador, es un impostor, es un engañoso, embustero, tramposo. Imagínate haciéndole trampa a Dios, diciendo yo lo conozco, pero no, dice, es un bribón. Se fue con todo el apóstol Juan, ¿no? Luego dice en el versículo 5, pero el que guarda su palabra, o sea, contrasta con el que no solo tiene un mero conocimiento, sino que lo lleva al terreno de la práctica. Pero el que guarda su palabra, al que obedece, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Aquel que lleva la acción, en él se ha perfeccionado, dice el amor de Dios. Aquí resalta la palabra perfeccionado. Viene de una palabra griega que significa completar. Habla de consumarse algo, de hacer algo de manera completa. Habla de cumplir, de efectuar algo, de practicar algo. En este caso, no solo decir que amas a Dios, sino se demuestra con el segundo mandamiento que dijo Jesús, y a tu prójimo como a ti mismo. El versículo 5 de 1 de Juan 2, en la versión en lenguaje actual, miren cómo se lee. En cambio dice, el que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama, y puede estar seguro de que es amigo de Dios. ¿Les gusta esa traducción? A mí me gusta mucho. Ahí está. De veras sabe amar como Dios ama, y puede estar seguro de que es amigo de Dios, porque el amor de Dios no se quedó en puro, ay, los amo, los amo. No, de tal manera amó Dios al mundo que, ¿qué hizo? Dio. No se quedó en pura palabrería, si no nos hubiera engañado, nos hubiera mentido, pero es imposible que Dios mienta. ¿Sí? Ahora, en 1 Juan 2:6 seguimos con el apóstol, dice, el que dice que permanece en él, ¿cuántos dicen que están en Cristo? Bueno, supongo que todos, ¿no? Porque algunos están quizás impactados de lo que estamos leyendo. Yo también me impacto, ¿cómo no? Está fuerte, ¿verdad? Pero el que dice que permanece en él, yo digo que yo permanezco en Cristo, que estoy en Cristo. Pero luego mira lo que dice Juan. Si alguno dice que permanece en él o está en Cristo, debe andar como él anduvo. Ok, la pregunta es obvia. ¿Cómo anduvo Jesús? ¿Cómo anduvo Jesús? Bueno, anduvo amando, no de palabra. Podemos poner muchos ejemplos. Anduvo perdonando, dando, mostrando compasión de manera continua, mostrando misericordia de manera continua, etcétera, etcétera, etcétera. Así anduvo Jesús. ¿Quieres saber más ampliamente cómo anduvo Jesús? Lee los evangelios. Ahí está. Entonces, si yo digo que permanezco en él, yo debo de andar como él anduvo. Eso es lo que dice la Biblia y nos lo pone muy claro.
El apóstol Pedro nos habla también un poco de cómo anduvo Jesús. Dice 1 Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis, ahí está, sus pisadas. O sea, nos dejó un ejemplo para seguir sus pisadas, pisando donde Él pisó, ¿entienden? En otras palabras, haciendo lo que Él hizo. Versículo 22, ¿qué hizo? ¿Cómo anduvo? El cual no hizo pecado. Bueno, ciertamente Él era imposible que pecara, era Dios, pero nosotros seguimos fallando, ¿verdad que sí? Pero si alguno hubiera pecado, ¿qué dice la Biblia? Tenemos un abogado, o sea, Dios nos da la salida en el mismo sacrificio de Jesús. Tenemos un abogado para todos los que hemos creído, pues fueron perdonados nuestros pecados, pero seguimos equivocándonos, seguimos pecando, ¿no es cierto? Entonces, Él está abogando por nosotros, nos arrepentimos, le pedimos perdón y seguimos adelante pidiéndole su gracia. El cual no hizo pecado, haciendo Jesús, ni se halló engaño en su boca. Tenemos que hablar la verdad siempre, ¿no es cierto? Porque el engaño no era parte de las acciones de Jesús. Versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Hace un rato el Señor habló claro. Quizás no a todos, pero a algunos sí. Bueno, yo sé cómo reaccionas, dijo el Señor. Yo sé cómo son tus reacciones. ¿Y por qué estás enojado así? ¿Y por qué reaccionas así? ¿Por qué hablas así? Qué tremendo. Cuando el Espíritu Santo, con los dones que Él pone en sus hijos, nos habla tan claro, ¿sí? Dice, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué tenemos que hacer entonces con los que nos persiguen, nos ofenden, qué sé yo? Encomendarle al Señor la situación, andar como Él anduvo. Así de sencillo, hermanos, ¿sí? Sigamos con el apóstol Juan. 1 Juan 2:9. Volvemos allá al pasaje. Dice, el que dice que está en luz, ¿cuántos están en luz? Bueno, entiendo que todos aquí decimos que estamos en luz. El que dice que está en luz, y todavía se mete más allá el apóstol y dice, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ahora aquí resalta, es obvio, el verbo aborrecer. Y viene de una palabra griega, miseo, que tiene distintos significados, como los que voy a mencionar, que están ahí. Odiar. O sea, si yo digo que estoy en la luz, Jesús es la luz, Él está en mí, yo estoy en Cristo, pero aborrezco a mi hermano, estoy odiando. Aborrecer significa detestar, maldecir, calumniar, insultar, ofender, criticar, denigrar, deshonrar, mirar con malos ojos al otro. Pero tiene una connotación especial según el diccionario griego. Habla de perseguir, acosar y hostigar. Esa persecución puede ser de manera verbal o física. O sea, es tanto el odio, el aborrecimiento, te cae mal, estás ofendido, que aborreces a tu hermano. Ahora, aquí cuando trata como este tema, incluye el amor fraternal, incluye a los hermanos en sí. Como yo, que mi hermano es Carlos, tengo mi hermana Rosa y mi hermana Georgina, ¿sí? Pero también tengo primos y tengo tíos. Están incluidos ahí. Entonces la pregunta aquí es la siguiente: ¿cómo está tu relación con tus hermanos en la carne? Con tus padres, con tus primos, con tus tíos. Parece que están en shock. Yo también. Pues es que el apóstol se metió hasta adentro, ¿cómo no?
¿verdad? Entonces Juan revela la verdadera condición de aquel que, aunque diga que está en la luz, pero odia, maldice, calumnia, insulta, ofende, critica, denigra, deshonra, mira con malos ojos a su prójimo, dice, en realidad está en tinieblas. Entonces, por más que yo diga que creo en Cristo, que me sé el Salmo 23, que bla, 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 si yo odio a quien sea que es mi prójimo, yo sigo en tinieblas, según la Biblia. ¿Dónde estamos? ¿En la luz o en las tinieblas? ¿Cómo vivimos? ¿En la luz o en las tinieblas? ¿Cómo vivimos con la familia o con los hermanos? Como dicen allá afuera en el dicho popular, como perros y gatos. Qué feo, ¿no? Eso no es para nosotros, hermanos. Sin embargo, la Biblia nos advierte aquí de manera muy clara. Por eso el apóstol Pedro dice, a toda esa virtud, a todo ese conocimiento, a toda esa sabiduría, a toda esa piedad, añádanle afecto fraternal. Importantísimo. Pero sigamos con el agresivo Juan. 1 Juan 2:10 lo contrasta de nuevo y dice, el que ama a su hermano, ¿entiendes? Hermano en la carne, hermano en Cristo, su papá, su prójimo. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Esto sugiere que en aquel que odia, aborrece, calumnia, provoca tropiezo en los demás. Guárdense los cacahuates para el rato, porque se oye hasta acá la envoltura, ¿verdad? Bueno, parece que no escuchó. O comparta. Ok. Fíjese. Permanece, alguno dice permanece en la luz. No hay tropiezo en él. Pero aquel que dice que ama, pero en realidad está aborreciendo, guarde la envoltura así, hermanita, por favor. Ya déjala así a un lado porque se oye mucho. ¿Verdad que se oye mucho? Entonces distrae. Gracias. Entonces dice en el versículo 11, pero el que aborrece a su hermano, vuelve a reiterar, está en tinieblas. Y anda en tinieblas, o sea, está y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va. Quiero que lean con mucha atención, O sea, porque puede ser el caso, quizás, en el que te encuentras. Y no sabe a dónde va. Alguien que aunque dice que es cristiano, lee la Biblia, tiene mucho conocimiento, pero aborrece, está en tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y bueno, los ojos en lo natural nos ayudan a ver dónde caminamos, ¿no? Quiere decir que el que está en tinieblas de manera espiritual no sabe a dónde va y tropieza y se cae y no sabe por dónde está pisando. Esto es muy delicado. Nos está diciendo aquí el apóstol que donde hay resentimientos, desprecio y amargura contra un hermano contra quien sea, está entenebrecido en su mente, o sea, lleno de tinieblas en su mente, en su juicio. O sea, no atina a dar decisiones juiciosas ni sabias. Y se tropieza y todo le sale mal por las decisiones malas que toma. ¿Cómo va a tomar buenas si no sabe dónde está pisando? ¿Cómo sabe? El corazón se endurece y termina vagando sin rumbo, a la deriva. ¿Se acuerdan aquel mensaje, cristianos a la deriva? Y al rato, como ya no sabe dónde anda, pues verás que ya no permaneció en Dios, porque se aferró a permanecer en las tinieblas. Ahora vamos a 1 Juan 3:10, porque ahí no termina el apóstol, sigue hablando. Y lo dice de manera muy clara, hermanos. No, en realidad no necesita mucha explicación el texto. Dice,
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Solamente hay dos: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes de quién son hijos? ¿Qué me van a decir? Pues claro, nunca me digan, soy hijo del diablo. Nadie va a decir. La respuesta es bien obvia. Todos dicen, no, somos hijos de Dios. Bueno, sí, ok. Pero el apóstol Juan sigue enfatizando y dice, la palabra que resalta aquí es manifestar. Y en esto se manifiestan. Ahora, ¿qué significa manifestarse aquí? La palabra griega significa, es muy tremendo el significado: públicamente mostrarse, exhibirse y revelarse de manera externa, obvia, lo que en realidad somos. Porque cuando alguien tiene algo contra alguien, lo dice, ¿sí o no? Y lo calumnia y lo agrede, y no, ese no, y ese. O sea, públicamente te estás revelando, mostrando lo que realmente hay en tu corazón. Pero fíjate lo que dice el apóstol: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel, sigo leyendo, que no hace justicia y que no ama a su hermano. Pastor, pero es que usted no sabe lo que me hizo. La Biblia no dice lo que, si consideres lo que te hicieron o dejaron de hacerte, o dijeron o no dijeron de ti. No. Ahí nada más toca el punto de cuál es tu reacción en tu corazón. Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hay una versión que dice, no le pertenece a Dios, porque no anda como él anduvo. Está fuerte, ¿no? Versículo 11: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Y ya lo vimos por boca de Jesús cuando le preguntó a aquel escriba. ¿Cuál es? Que nos amemos unos a otros. Y luego pone el ejemplo siguiente de Caín y Abel. No como Caín. ¿Se acuerdan de la historia de Caín? No, todos lo sabemos. Que era del maligno. O sea, ¿cómo se demostró, cómo se reveló públicamente que no era hijo de Dios? Por lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Ahí nos dice el versículo: y mató a su hermano. Aquí fue una agresión física, literal, pero hay manera también de matar el alma, el corazón, el espíritu, con lo que se dice o se hace en contra de alguien, por venganza o por lo que sea. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Dice, ¿por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. O sea, tuvo envidia de él, porque Dios aceptó su ofrenda y la de Caín la rechazó. Y él sintió celos, sintió envidia, se enojó contra su hermano por hacer las cosas bien y lo mató. Y con engaños, de manera alevosa, premeditada y ventajosa. Le dijo, vente, vamos al campo, vamos a ver qué hacemos allí, vamos a jugar chinchilegua o rayolita. Y dice, pues imagínense el otro, pues inocente, un muchacho bueno, y en un descuido y lo asesinó. Sigue el apóstol Juan en el versículo 14 hablando de la verdadera condición de aquel que dice, yo amo a Dios, yo creo en Dios, yo conozco a Dios, pero que aborrece a su hermano. Sigue enfatizando el apóstol. Dice 1 Juan 3:14, nosotros sabemos, entendemos bien, que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cuántos pasaron ya de muerte a vida? Ok, hasta ahí vamos bien. En esto sabemos, ¿en qué? En que amamos a los hermanos. En que amamos, en esto sabemos, ¿en qué? En que amamos al prójimo. El que no ama a su hermano, ¿qué dice?
permanece en muerte. Entonces aquí la reflexión es la siguiente, hermanos. ¿Cómo están tus relaciones personales? Ok, sin duda que hay gente que nos ofende, pero también nosotros ofendemos, ¿sí o no? Hay gente que habla en contra de nosotros, pero también nosotros cometemos ese pecado. Pero actualmente, ¿cómo están tus relaciones personales? ¿Cómo está tu relación con tus amigos, tus hermanos, tus padres? ¿Cómo están? Porque, bueno, aquí es muy claro: el que no ama a su hermano permanece en muerte. Versículo 15: todo aquel que aborrece a su hermano, aquí ya se voló la barra del apóstol. Dice: todo aquel que aborrece a su hermano, que lo odia, que lo calumnia, que se venga, que lo detesta, que lo desprecia, dice que es homicida. ¿Se habían leído alguna vez la carta de Juan? ¿Sí o no? Siguen en shock, ¿no? Está bien, los entiendo. Pues yo me siento igual. ¿Por qué? Porque me confronta, ¿entiendes? Porque pues yo tengo familia que me ha hecho cosas. Pero si yo digo que soy cristiano, y más todavía que soy pastor, imagínate odiando. ¿Con qué calidad moral les vengo a enseñar esto? O sea, es muy comprometedor. Sigue diciendo: y sabéis, o sea, nadie es ignorante de esto. Sigo en el versículo 15. Y sabéis que ningún homicida, ninguno, tiene vida eterna permanente en él. Así como que: Señor, ¿qué quieres que haga? Pues córrele rápido y arréglate. Con tu padre, con tu madre, con tu hermano, con tu tío, con tu primo, con el hermano. Ya ven que los de acá se sientan acá porque los de acá les ofendieron, y los de en medio son más neutrales, están más sanos en su espíritu, ¿verdad? Los de acá, por eso no se hablan con los de acá, ¿o sí? ¿Y los de acá qué? ¿Les caen bien los de allá? A todos, dice. Versículo 16: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida, o sea, Cristo puso su vida por nosotros. Pero mira cómo hace la comparativa: también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. O sea, por el prójimo, ¿se entiende así? Poner la vida. Bueno, aquí es donde engranan perfectamente las enseñanzas de Jesús. Si tu enemigo tiene hambre, ¿verdad que todos no sabemos el texto? Pero te voy a decir algo: un día, más tarde que temprano, Dios te va a probar. Y vas a ver quizás a tu enemigo o al que te ha hecho algo en desgracia, a ver qué haces. A ver si realmente reaccionas y haces las acciones de uno que está en Cristo y anduvo como Él anduvo. Ahí es donde vas a demostrar si realmente estás en la luz. No los títulos teológicos. Yo tengo como 3 o 4 títulos, pero eso no, eso a fin de cuentas sirven de algo porque avalan que estudié algo. Pero ya en el terreno de la práctica, ¿de qué me sirven los títulos teológicos? ¿De qué le sirve a alguien saber verdades profundas de la Biblia si no tiene el mínimo entendimiento de que eso se debe traducir también en acciones como las de Jesús con el prójimo? Híjole. Sigue diciendo Juan, 1 Juan 3:17, todavía no acaba de decirnos, imagínate. Dice el versículo 17, aquí habla de otra demostración, otra manera de demostrar que somos hijos de Dios. Dice: pero el que tiene bienes de este mundo, bienes de este mundo, ¿sí entiendes los que son los bienes de este mundo, no? Pues comida, tienes
La señora, sobre todo, 700 pares de zapatos, 850 vestidos. Pero siempre va a haber alguien que tendrá dos, o quizás un solo par. Pero resulta que ese te ofendió. Y si tú ves que entra en esa necesidad, en esa situación, tú le podrías regalar de los mejores pares de zapatos que tienes. Bueno, ahí está precisamente, hermanos, la prueba. Una vez Dios me probó, hace muchos años, lo he contado en otras ocasiones, cuando nos íbamos a graduar de una licenciatura en teología, hace muchos años de esto, y yo solamente tenía 2 trajes, y el Señor me dijo: vas a tomar uno de tus trajes, se lo vas a dar a Miguel, se llamaba, otro de los graduados, que hoy es pastor. Y yo le dije: ay, Señor, pues nomás tengo 2. Y él me dice: tienes abundancia, porque él no tiene ni uno. Dije: bueno, está bien. Entonces yo tenía un gris y un verde, pero el gris era mi favorito. Entonces agarré el verde y ahí voy. Me dice el Señor: no, dale el gris. ¿Por qué no le das el gris? Yo le dije: porque es el más bonito. Así le respondí. Dice: dale el gris. Y yo lo vi, dije: bueno, está bien, Señor. Yo estaba obedeciendo y no era muy agradable el asunto por ahí, ¿no? Porque pues yo me quería poner ese en la graduación. Entonces cuando voy al cuarto de este futuro graduado, encontré la puerta de su departamento entreabierta y yo toqué y se abrió. Entonces me asomé y estaba hincado orando. Entonces pero él sintió, ¿no? Y yo escuchó. Le digo: ay, discúlpame, le digo, discúlpame. Dice: no, está bien. Le digo: es que fíjate que el Señor me dijo que te diera mi traje. Y se levanta como con un resorte así, dice: ay, gloria a Dios, yo estaba orando para que el Señor me supliera un traje para la graduación. Yo le dije: estabas orando por el gris, ¿verdad? Y se lo entregué. Dios me probó, porque yo no le caía muy bien a él, y yo lo sabía, y decía cosas, hacía cosas, pero Dios me probó. Entonces dice Juan 3:17: pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad, ve a su hermano, ve a su tío, a su papá, sí, el que los abandonó quizás, y tiene necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Está preguntando. Dice otra versión: ¿acaso mora el amor de Dios en ese? La respuesta es no. Versículo 18: hijitos míos, me gusta esa frase porque habla de mucha ternura de exhortación, en la exhortación. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho, o sea, de en acción. Pero lo dice: y en verdad. O sea, con sinceridad, con corazón sincero. Eso significa amar de hecho y en verdad. Miren estos versículos, hermanos, que están en Deuteronomio, haciendo una pausa allí de la tremenda exhortación del apóstol Juan. Vamos a Deuteronomio 15:1, porque estas escrituras están impresionantes, cómo hablan ya desde el Antiguo Testamento de lo siguiente. Son instrucciones para Israel, pero el mismo principio lo menciona Juan, que es el que acabamos de leer. Dice Deuteronomio 15:1: cada 7 años harás remisión. ¿Qué significa esto, harás remisión? Hay una versión que dice: cada 7 años perdonarás todas las deudas. Eso significa perdonar las deudas. O sea, si tú le prestaste a alguien,
Dice, cada 7 años tú perdonarás las deudas. Versículo 2 nos los va aclarando, dice. Y esta es la manera de la remisión o de perdonar la deuda. Dice, perdonará a su deudor que los 1,000 pesos, que los 15,000, que los 12,000, que los 50. Hay quien se amarga porque le debe 50 pesos. Y ya ni se hablan por 50 pesos. Pues perdónale los 50 pesos. ¿O no? Hace 8 días tocamos este punto, ¿se acuerdan? ¿Cuántos lo hicieron? ¿Sí perdonaron la deuda? Miren lo que hicieron, ahí está. Sigamos leyendo. El que nomás se quedó en puro, no, si me deben 5,000. No, sí, lo voy. Nunca le llamó en la semana, nunca le dijo, no, pero ¿por qué? No, que me pague. Él llegó llorando y me dijo que la semana que entra, y ya van 3 años, y no, ¿por qué? Bueno, sigamos leyendo. Y esa es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, o sea, que prestó. Perdonará a su deudor, dice, el préstamo que le hizo, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo, o sea, lo que le debe, o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová, o sea, el perdón de Dios. Dice el versículo 3, miren esta cláusula: del extranjero o del no israelita demandarás el reintegro, o sea, que te pague. En el caso del no cristiano, que te pague. Dice, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. 4, para que así no haya en medio de ti mendigo. Wow, eso está tremendo, hermano. Yo sé que si les pregunto, ¿cuántos están endeudados? Muchos están endeudados. El punto es este: el endeudamiento, hermanos, puede meter en un hoyo profundo a la persona. Y una de las razones actuales, estoy hablando de la actualidad, que más deprimen a las personas alrededor del mundo es el estar endeudado. No vamos a discutir por qué, si fue por mala administración, falta de sabiduría. El asunto es que estás endeudado. ¿Sí? Los que están. Fíjate lo que dice aquí: para que no haya en medio de ti mendigo. ¿Sabían ustedes que los judíos entre ellos se ayudan? ¿Y sabían eso? ¿Y has visto un judío pobre? ¿Por qué? Opera para ellos, pero también opera para nosotros. Dice, porque Jehová te bendecirá con abundancia. O sea, si le perdonas eso, si tú lo ves que tiene necesidad y abres tu corazón y le das, dice, Jehová te bendecirá, en este caso de perdonar la deuda, con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Fíjate la bendición. Bueno, lo del traje gris terminó en un traje italiano, hermanos, que me regalaron a los 15 días de un hermano que andaba en Europa y me dijo, oye, yo nomás me había quedado con uno, y me dijo, oye, ¿te gustan los regalos? Le dije, pues yo creo que a todos. Dice, fíjate que andaba en Europa, andaba en Italia, dice, y andaba pues allí de compras. Dice, el Señor me dijo, mira, ese traje que ves ahí, cómpraselo a Chuy. Entonces pues te traje ese regalo, toma, un traje italiano, hermano. Yo creo que es el más fino traje que yo he tenido. Estos son de $100, son varas. Pero aquel sí era un traje, me duró bastantes años. Como embarnecí un poco, bueno, tuve que sembrarlo. Dice, Jehová te bendecirá con abundancia. Versículo 5, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, ahí está, y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido. Este es algo que muy pocos experimentan por la desobediencia de cerrar el corazón. Cuando tienes, como dice Juan, tú ves a tu hermano tener necesidad y cierras tu corazón,
Juan dice, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Pero aquí en Deuteronomio dice el Señor te ha bendecido, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho. Y luego dice, prestarás entonces a muchas naciones. ¿Cuántos saben que es mejor prestar que pedir prestado? Mira, no te enojes si alguien te pide prestado. Si alguien te pide prestado y tienes, dale gracias a Dios, porque es mejor prestar que pedir prestado. Porque prestar significa que Dios te ha bendecido, más allá de lo que tú necesitas. ¿Lo entendieron o no? Bueno, ahí cuando les caiga a algunos. Dice, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Es una bendición. ¿Ven? ¿Pero de qué? De perdonar, de dar. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. O sea, no estarás endeudado, a eso se refiere. Porque el que dice en Proverbios que el que es deudor es siervo del que le presta. Y muchos de ustedes sirven más a Banamex que a muchos de ustedes le dan más dinero al banco que lo que dan a la obra de Dios, por las deudas y los intereses que pagan. Y no se han dado cuenta que le dan más al banco que lo que le dan a Dios. ¿Ya se dieron cuenta? Bueno, si no se los estoy diciendo para que se den cuenta, para que les caiga el 20 y empiecen a arreglar sus cosas, sus vidas, y se alineen. Y esa es una promesa que sigue vigente. Dice en el versículo 7, cuando hay en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón. ¿Qué no es lo mismo que está diciendo Juan? Exactamente lo mismo. Ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. No cerrarás tu mano. Dice, sino abrirás a él tu mano liberalmente o generosamente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cercano está el año séptimo, el del perdón de las deudas, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, o sea, para no prestarle. Y digas, no, ya viene el séptimo año, no me va a pagar. Dice, cuídate, dice, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des. Porque por ello, por darle al pobre, al necesitado, te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. ¿Cuántos quieren eso? Pero ¿cuál es el requisito? Darle al pobre o al necesitado. Versículo 11, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Siempre los habrá, gente necesitada. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Mira, cuando le des al de Soriana, a los ancianitos que te ayudan a meter las bolsas, tus artículos que compraste, y le das $1, no. O sea, $1, $2. Y todavía más, cuando veas a los indígenas que, oiga, le vendo unas carpetitas para las tortillas. ¿Cuánto? $15. Ay, qué caro, oiga. Ay, por favor, hermanos. ¿Cómo que qué caro? Le doy 10 si quiere, por favor. Si te dicen $15, dale 20. No me vean así. Me ven como si fuera yo marciano de otro planeta. No, pues eso es lo que dice la Biblia. Mire, esto es cotidiano, ¿sí o no? Ahí está la moneda de $1, está la de 5 y la de 10 pesos cuando son monedas. Y uno tiende a agarrar la de a peso. Pero fíjate, tú reflexiona y di, bueno, es que si le doy la de 10, va a comprar un pan. Y a mí no me va a empobrecer $10. Bueno, volvamos con el lunático de Juan.
porque Él es el que escribió todo esto, ¿no? 1 Juan 4:7, sigue ahí insistiendo: amados, dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿De quién está hablando que ama? ¿A quién? A su hermano. Versículo 9: en eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, o dio a su Hijo en propiciación o a favor del perdón por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Pero ahí no termina Juan. En el versículo 20 se va con todo, por si a alguno le quedaba duda. Si alguno dice yo amo a Dios, a ver, ¿cuántos aman a Dios? Díganlo fuerte. Muy bien. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Vuelve a decir, falso, etcétera, lo que ya explicamos. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Noten que utiliza una lógica muy elemental, un argumento muy sencillo pero contundente. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, dice. No es verdad que ama a Dios. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cuántos aman a Dios? Ame también a su hermano. Por eso Pablo en Romanos 12:10 tocó el mismo tema y dijo: amaos los unos a otros con amor fraternal. Ahí está. Es la misma frase, la misma raíz. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Pablo tocó también ese tema. Por otra parte, miren, hay algunas situaciones, voy a poner el ejemplo aquí en la iglesia, que se pueden dar aquí entre nosotros como cuerpo de Cristo y que ponen en peligro el amor o el afecto fraternal, pero también en la familia, aunque los ejemplos que voy a poner son de aquí, como congregación, como hermanos en Cristo. Por ejemplo, cuando en una iglesia cristiana, en toda iglesia cristiana hay gente de fe, ¿cierto? Siempre. Gente que manifiesta la virtud de una buena conducta moral, hay un buen nivel de conocimiento, están creciendo en la vida piadosa, como dijo el apóstol Pedro, ¿no? Están comprometidos con Dios, pero siempre hay unos riesgos ahí, unos peligros. ¿Cuáles son? Voy a mencionar dos. El primero: cuando alguien está creciendo y madurando, se vuelve celoso de las cosas de Dios, ¿no es cierto? Y puede empezar a tener una actitud como de casa de herejes, de casa de doctrinas falsas. Eso está bien, cuidarnos de las falsas doctrinas, debemos mantener la sana doctrina. ¿Están de acuerdo con eso, no? Ahora, el problema es que muchas veces, en un celo sin sabiduría, se rompe la armonía entre los hermanos, discutiendo por temas que no son esenciales, sino secundarios. Y ya viene diciembre, el mes de los agarrones entre los fraternales hermanos, porque se agarran discutiendo si la Navidad fue el 25 y que el 24 y que la Saturnalia y que no sé qué y que es una actividad pagana y que bla 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 y que no sé qué. ¿Cuántos celebran Navidad? Ahora, ¿lo celebran y qué dicen? ¿Santa Claus es mi papá? Ahí está entonces. Sin embargo, estos que están creciendo en fe, que le han añadido cosas a su fe, pero se vuelven celosos, pero a la vez se vuelven como muy duros. Y empiezan a discutir por esos temas.
como celebrar la Navidad, que la Semana Santa, asuntos de comida, asuntos de bebida y hasta de gustos musicales. Basta ver un ratito en internet cómo se pelean los hermanos y rompen la unidad del espíritu por temas que son asuntos menores, son temas que entran en la libertad y en la conciencia personal. Entonces se empieza a señalar a los hermanos como herejes. Mire, si viera los correos, como nunca los contesto, porque sería caer en el pleito, y si dicen, bueno, yo nomás oro y Señor, pues bendícelos. Pero a veces me mandan correos o llaman por teléfono, así, o sea, no, lo voy a decir, a lo mejor va a sonar crudo, ¿no? Pero lo voy a decir como me lo dice. Oiga, pastor, ¿qué son esas payasas que se agarran brincando ahí en la plataforma? ¿Que no sabe que ya sé, ¿cómo no voy a saber? Pero ese es el concepto de él. Nosotros queremos alabar a Dios, ¿o no? Pues si no le gusta a alguien, I'm sorry, como dijo, o sea, pero no ofendas, ¿entiendes? Ahora, si tú quieres romper una piñata, rómpela. Si no la quieres romper, y que es del diablo, y que los picos, y que no sé qué, y que simbolizan, ¿sabe qué? No, hasta los adornos que lo ponen aquí. Eso no es. Eso rompe la armonía del amor fraternal. Nosotros no le seguimos el juego a las personas, de ninguna manera. Son cosas de menor importancia, y es ahí donde el apóstol Pedro dice que debemos añadir a la piedad, al conocimiento, ¿qué? Afecto fraternal, y tratar este tipo de cosas de manera fraternal, comprensiva, tolerante. En Hebreos 13:1 dice: permanezca el amor fraternal. Fíjate, permanezca, está hablando de los congregantes en una congregación. Permanezca el amor fraternal. Y permanecer significa quedarse permanentemente en un lugar. Permanezca permanentemente el amor, ¿qué? El afecto fraternal. Por consecuencia, si el afecto fraternal no permanece en una congregación, por los diferentes, de cómo se piensa de manera diferente en asuntos secundarios, entonces la iglesia se torna con fricciones, y los corazones se endurecen unos a otros, y eso debemos evitarlo a toda costa, hermano. Mire, literalmente ha habido congregaciones que se dividen. O sea, que se va, o no, es que aquí es del diablo, esa bocina, esos focos azules son del diablo, parece discoteca, no invente. O sea, no exagere. Sin embargo, hay quien lo hace, y eso rompe la armonía. Pues ¿qué Dios no hizo los colores? Pablo dijo lo siguiente en Romanos 14:1, hablando del punto, dice: recibid al débil en la fe. Un débil en la fe es aquel que no tiene convicciones sólidas, y para él es muy importante cosas que no trascienden, pues, que tienen que ver con los gustos personales, y que tienen que ver con la libertad de conciencia que cada cristiano Dios nos ha dado. Dice: reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre ¿qué? Opiniones. Cuando me dicen, no, es que quién sabe, gracias por su opinión, hermano, Dios le bendiga. Su opinión es su opinión. Y como no les contestamos la agresión, pues ahí terminamos el pleito, o lo que quieren provocar, con un celo falso, con una falta de sabiduría. Tendrán cierto conocimiento, pero no tienen amor. ¿Y el amor qué? El conocimiento sin amor envanece. Dice el versículo 2: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil solo come lechugas, legumbres. Fíjate lo que dice: uno cree, bueno,
él cree que se ha de comer de todo, está bien. Pero otro que es débil come solamente, es vegetariano pues, está bien también. Dice el 3, el que come, o sea, que le entra todo, no menosprecia al que no come. Y aquí la palabra es menospreciar, no lo menosprecies. Y el que no come, o sea, el lechuguín, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Versículo 5, uno hace diferencia entre día y día. Martes, hoy miércoles, mañana, o sea, así bien súper estructurado, ¿verdad? Otro dice, juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Están entendiendo? Bueno, el no hacer esto provoca que, nótenlo ahora que viene el diciembre, cómo se empiezan a pelear los cristianos y pastores, algunos que son reconocidos y todo, y empiezan, que no sé qué. Bueno, hay de prácticas a prácticas, ¿no? No quiero abundar más, nada más estoy diciendo el principio. Dice en el versículo 6, el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y de todas maneras da gracias a Dios. O sea, gracias por la lechuga, y el otro dice, gracias por los tacos de tripitas. Los dos dan gracias, ¿no? O sea, no rompan esa armonía, ese amor, permanezca el afecto fraternal. Versículo 10, pero tú, dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué lo criticas? ¿Por qué lo condenas? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? O sea, le está diciendo a ambos bandos, porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por la causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Ahí está. Ya andas conforme a tus convicciones y haces a un lado el amor a tu prójimo. Porque con tal de imponer tus convicciones personales, rompes el afecto fraternal, lo pisoteas. Y no se vale, hermanos. Dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. O sea, imponiendo lo que tú crees, tu convicción personal. Versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni en nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pues me echo unos tacos de requesón. ¿O de qué son? Bueno, está bien, pero no obligues al otro, porque a lo mejor te voy a decir, híjole, pero es que, hermano, somos templo del Espíritu y estás pecando si te comes eso. Y no le digas, ay, qué ignorante eres. No, mira, simplemente agarra los tacos y tíralos. ¿O no? ¿No es lo que está diciendo? Por causa de la comida no hagas tropezar a tu hermano. O ya que se despidan, regrésate y cómete los 10 tacos que te ibas a comer. Pero no trates de, no rompas la armonía. Y así les voy a poner un montón de ejemplos. El segundo peligro y último es que gente que tiene fe y que va añadiendo virtud, conocimiento, sabiduría, piedad, todo lo que dice el apóstol, de pronto
El peligro se presenta cuando se trata con demasiada dureza a aquel que ha caído en algún pecado. Es bueno mantener la pureza y la santidad en la iglesia. Es bueno, la Biblia enseña de eso. ¿Están conscientes? Sí, tiene que haber disciplina y todo. Pero el deseo de mantener esto convierte a algunos en inquisidores, en despiadados. Sacan el látigo y se vuelven duros, despiadados. Y esto es síntoma de que ha desaparecido el amor fraternal, el afecto fraternal. Cuando alguien tropieza, se cae y los demás, no, que tú, no, y lo tratan mal. En lugar de levantarlo, lo hunden más. Ahí algo pasó en el corazón de esa persona. Hay iglesias, el otro día me escribió un pastor, hermano, bien tremendo. No le voy a decir los detalles, ¿no? Para ahorrar tiempo, pero le hicieron unas. Yo lo conozco a ese pastor. Y dice, yo pensaba, así me dijo, yo pensaba que quienes habíamos abrazado esta enseñanza, cierta enseñanza, dice, estábamos en lo más correcto bíblicamente. Quizás sí, dice, pero ¿sabe una cosa? A todos los que abrazamos, o la gran mayoría de los que abrazamos este sistema doctrinal, nos vuelve fríos en contra los unos de los otros. Nos vuelve insensibles, algo nos pasa. Mire, ninguno tuvo de misericordia de mí. Algo que pasó ahí en su congregación. Y en lugar de ayudarme, me dieron con todo. No cayó en pecado él, fue una situación, pero con una frialdad que lo hicieron. O sea, el afecto fraternal estaba totalmente ausente de esa congregación. Y Pablo en Gálatas 6:1 nos dice la manera en que debemos hacerlo. Hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Esa palabra sorprendido habla de algo que no fue premeditado, o sea, algo que vas en el camino y te resbalas. ¿Cuántos no hemos ido bajando unos escalones y nos patinamos? ¿Sí les ha pasado? O sea, no lo hiciste con premeditación. O sea, eso significa sorprendido en alguna falta. O sea, cualquiera de nosotros está expuesto a una caída, ¿sí o no? Entonces dice, si alguno fuere sorprendido o de manera intempestiva, no planeada, ese es lo que el sentir, cayó en algún pecado, alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle. Restaurar significa volver al estado en el que estaba antes de caer o de resbalarse. Restaurarle, pero luego dice cómo, la cual es la actitud, con espíritu de mansedumbre, con actitud mansa ante el que cayó. Es muy común desde los esposos hasta los hermanos, en la familia y en la iglesia. Pues el esposo cometió un error y ella se lo hace ver, pero de una manera sin misericordia. No, ya esto, y le grita y le dice hasta de lo que se va a morir. Esa no es la manera, hermanos, según la Biblia. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y luego apela a la posibilidad de que también nosotros fallemos. Dice, considerándote a ti mismo. O sea, vas a hacerlo de la manera como a ti te gustaría que lo hicieran contigo si llegas a tropezar. Eso es lo que significa. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Finalmente, hermanos, los apóstoles decían, permanezca el amor fraternal, permanezca el afecto fraternal. Pero para terminar, Dios bendice el hogar, la congregación, donde el afecto fraternal es una constante, prevalece, va creciendo. ¿Han leído el Salmo 133? Bueno, ahorita lo vamos a leer.
Mira, ese salmo se cantaba cuando las familias iban en peregrinación a Jerusalén. Ese era el uso que tenía, porque todos iban en armonía, todos iban, la ley decía que había que ir a Jerusalén a adorar al rey. Entonces las familias iban todas unidas, contentas, en caravana, porque iban a ir a ver al rey, al Señor que estaba allá en su templo. Y cantaban este salmo porque era cantado. Pero mira lo que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso. Piensa en algo delicioso. Fresas con crema, alguien dijo una vez. O sea, sí, en algo que a usted le parece delicioso, que dice, qué delicioso. Utiliza una palabra que tiene que ver con la comida. Y dice, mirad cuán bueno, dice, y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Uy, delicioso, pero a frijoles quemados sabe el hogar donde los hermanos no están en armonía, donde los cristianos no están en armonía. Dice el versículo 2, es como el buen óleo, o sea, el aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Todo esto es algo metafórico, ¿sí? Porque mire, para nosotros el aceite chorreando en las barbas así como que pues no tiene mucho, ¿verdad? El asunto es que en los lugares desérticos, hermano, como Israel, el aceite era algo tan maravilloso porque el sol resecaba la piel. Entonces ellos se untaban el aceite de oliva, se lo untaban y ellos se protegían en el trayecto cuando iban, porque ellos venían en caravana, pero venían de diferentes ciudades. Aunque esta es una figura del sacerdote cuando era ungido para servir al Señor en el templo. Está haciendo una metáfora. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, que también curaba heridas, raspones, resequedad, etcétera. Y ese, dice, desciende sobre la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. O sea, totalmente empapados de aceite, de unción fraternal. Qué tremendo, ¿no? Dice el versículo 3, como el rocío de Hermón. Hermón era el más alto montaña de Israel, y se caracteriza porque todos los días hasta la fecha desciende un rocío, que el que está al alcance de ese rocío lo siente. Y un rocío en lugares como ese es una bendición, hermanos. Pero ¿cuál es la metáfora? Si están en armonía en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. No que no haya situaciones, las va a haber, pero ¿cómo las solucionan? Se dejan de hablar los esposos, y yo me voy y él se va a la sala y ella se queda en el cuarto, y hablen, hermanos, platiquen, perdónense. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión y regaba todo aquello y se hacía fértil. Dice, porque allí envía Jehová bendición. ¿Quién es la bendición? ¿En su casa? ¿En su iglesia? Cuiden el amor fraternal, el afecto fraternal. Cuando alguien venga ahí con sus chismes, apláquenlo en buena lid. Hermano, mejor cierra la boca. Mira, no rompas el afecto fraternal, la armonía, porque esto se va a traducir en que vamos a perder la bendición del Señor. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Nos quedamos con eso, ¿verdad que sí? Pero la segunda parte, como una ancianita después de un sermón, fue con el pastor y le dijo, pastor, qué extraordinario sermón acaba usted de dar, pero es la primera parte. Y él dijo, no pienso hacer una serie. Dice, no, sí es la primera parte, porque la segunda parte es ahorita que salgamos nosotros allá a vivirlo, digo. Amén. Y orar como aquel
como aquel padre que abrazó a su hijo, que terminó siendo un hombre de Dios, es una historia real, y oraba con él, lo abrazaba y le decía: Señor, haz de mi hijo un hombre de fe, de virtud, de calidad moral, como el apóstol Pablo, dice. Y a esa calidad moral que tenía el apóstol Pablo, dásela a mi hijo, Señor, y dámela a mí. Añade el conocimiento, danos el conocimiento y la sabiduría de Salomón, danos la paciencia de Job, danos la piedad de Daniel, danos el afecto fraternal de Jonatán. ¿Se acuerdan lo que hizo con David? Toda la bondad de amigos. Dice, y en ese amor fraternal, Señor, danos el amor del apóstol Juan. Ese es el mensaje para nosotros. Así es que esta es la primera parte. La segunda parte, bueno, allá afuera y aquí adentro también. Amén. Pónganse de pie. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre tú nos hablas, nos exhortas y nos hablas con claridad. Sabemos que en tu corazón está el deseo de bendecirnos, pero tú no puedes bendecir aquella familia, aquel hogar donde hay divisiones, contiendas, pleitos, gritería. No, tampoco aquella